Buen día, bienvenidos a 24 metros por segundo. En el video del día de hoy vamos a vamos a estar calculando más bien el área de este rectángulo blanco que tenemos aquí. Como podemos observar, este rectángulo está definido como A, B, C y D, que son sus esquinas o sus vértices. Y además en su interior tenemos que este rectángulo está dividido en 5 triángulos, ¿no? Otra cosa que también nos están mencionando o un dato que ya nos proporcionan es que este triángulo que está coloreado en amarillo nos dicen que su área es 1, ¿sí? También otra cosa que nos están indicando es una relación entre la distancia A y P y la distancia P y B. Y bueno, pues esta relación sería que la distancia entre A y P va a ser igual a 2 veces la distancia que hay entre P y B. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a comenzar dándole un nombre o definiendo este punto que está aquí en este círculo rojo y le vamos a poner el nombre de R. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en este triángulo que está coloreado en rojo. Y vamos a decir que el área de este triángulo rojo, pintado en rojo, es A. Ok. Ahora, si observamos este otro triángulo que está debajo, este otro triángulo también coloreado en rojo, y si decimos o si definimos que el área de este otro triángulo rojo es A', entonces, olvidándonos de todo el demás rectángulo y solamente enfocándonos en estos dos triángulos, al momento de nosotros girar el triángulo de arriba, podemos darnos cuenta que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Esto quiere decir que guardan una relación en sus lados, en su perímetro y por lo tanto también en su área. Ok, entonces ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues si nosotros juntamos estos dos triángulos de esta forma, entonces podemos ver que el triángulo más grande, el triángulo que está abajo, es una extensión del triángulo más pequeño. Ok, ahora por el primer teorema de Tales establece que si trazamos una línea paralela a cualquier lado de un triángulo, el triángulo resultante será semejante al original. Ok, entonces vamos a olvidarnos ahorita por un momento de los puntos y vamos a quedarnos con este triángulo pequeño original cuya área era A, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el teorema de Tales es que si yo trazo una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, entonces yo voy a escoger en este caso el lado inferior, el de abajo, ¿no? El que sería como la base. Entonces, trazo una línea paralela a este lado inferior, a la parte de abajo, como esta línea roja que estamos viendo aquí. Y después extiendo con unas líneas rectas sus otros dos lados hasta que se intersecten con esta línea paralela que yo acabo de trazar. Entonces eso va a generar pues un triángulo más grande y por lo tanto sería un triángulo semejante al triángulo original, que es pues este otro triángulo que tenemos aquí, que era el triángulo que estaba en la parte de abajo, cuya área era A'. ¿Sí? Entonces esta es la definición de triángulo semejante. Ahora vamos a darle nombres a estos lados. ¿Por qué? Porque existe una aplicación para estos triángulos semejantes. ¿Cuál es la aplicación que nosotros vamos a utilizar? Pues que la proporción entre dos lados cualesquiera de un triángulo es la misma en los lados homólogos de todos sus triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, para entender esto un poquito mejor, vamos a darle el nombre de H a esta distancia del triángulo original y vamos a nombrar como H' a el mismo lado, pero del triángulo semejante que es más grande, ¿no? Entonces lo mismo hacemos con el otro lado, lo llamamos J a este otro cateto, a este otro lado del triángulo original y le vamos a llamar J' a este mismo lado pero del triángulo semejante que es más grande. También la base la vamos a llamar K del triángulo original y K' a la base del triángulo semejante que es más grande.
Ok, ahora con estas definiciones que acabamos de hacer y con esta aplicación que ya vimos, de que existe esta proporción entre los lados, pues esto se traduce matemáticamente de esta forma. H entre K, ¿sí? Sería exactamente igual a H' entre K', siempre y cuando sea H' y K' sean lados de un triángulo semejante a H y K, que en este caso se cumple esa condición. Entonces es correcto hacer esta aseveración, ¿no? Entonces quiere decir que la relación entre el lado H y el lado K va a ser también exactamente igual a la relación entre el lado H' y K' del triángulo semejante. Y así podemos definirlo para los demás lados. H sobre J tendría que ser también forzosamente igual a H' entre J', y J sobre K también tendría que ser igual a J' entre K'. Ok, ahora volviendo a la figura original, ¿sí? Y dejando estas definiciones de los lados como ya lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta relación que tenemos aquí, que es H sobre K, y, H sobre K igual a H' sobre K', y entonces de esta relación podemos sacar lo siguiente, que K entre K' tendría que ser también forzosamente igual a H entre H', ¿sí? Entonces, si pueden ver de aquí, pues solamente lo que hice fue hacer pues un despeje, ¿no? Ok, entonces con esta relación yo puedo sacar una razón, ¿sí? ¿Cómo saco esta razón, no? Volviendo ahora a la figura original para verlo de forma más clara. Pues hay que recordar que al principio nos habían dicho que la distancia entre A y P era igual a 2 veces la distancia entre P y B. Por lo tanto, K representa K sería 2 veces PB, ¿sí? Y por lo tanto, K', que es toda la base o toda la parte de abajo de este rectángulo, que sería la distancia entre D y C, que también sería la distancia entre A y B, pues ¿quién sería? Sería 3 veces la distancia entre P y B. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la razón entre los lados de estos dos triángulos rojos que son semejantes sería 2/3, ¿sí? La razón sería igual a 2/3. Ok, entonces ya sabiendo que la razón entre los lados de estos dos triángulos semejantes es 2/3, entonces también podríamos concluir que la razón en el perímetro de estos dos triángulos también sería 2/3 y también lo sería para el área de los dos triángulos. La única diferencia es que cuando nosotros sacamos la razón entre áreas de triángulos semejantes es que el área del triángulo más pequeño entre el área del triángulo más grande es igual a la razón al cuadrado, como lo vemos aquí. Entonces el triángulo ARP, el área de este triángulo sobre el área del triángulo DCR, me tiene que dar igual a la razón al cuadrado, ¿sí? Pero yo ya conozco la razón, que es 2/3, por lo tanto, entonces el área A, que es el área del triángulo más pequeño, el triángulo de arriba, entre el área A' va a ser igual a 2/3 al cuadrado, lo que me da 4/9. Y para dejar todo en términos de A, entonces tenemos que A' sería igual a 9/4 de A, ¿sí? Ok, entonces aquí ya encontramos, o bueno, ya más bien definimos en términos de A el área del triángulo semejante más grande, que es el de abajo. Y bueno, pues aquí ya sustituimos, en lugar de A' ponemos 9/4 de A. Ok, ahora vamos a enfocarnos en este otro triángulo que está en rojo, que sería la mitad de nuestro rectángulo, y más específicamente en este triángulo del lado derecho, que está delineado en color amarillo. Ok, entonces nosotros sabemos por la definición de
del área de un triángulo, que sería base por altura entre 2. En este caso, este triángulo PBC, nosotros vamos a decir que su área va a ser igual a B. Entonces, el área de este triángulo, debido a que es un triángulo rectángulo, pues sería BC por PB entre 2, que sería base por altura entre 2, ¿no? Ok. Ahora, toda el área roja, es decir, la mitad del área del rectángulo, a toda esta área roja le vamos a llamar que toda esta área va a ser B', ¿sí? Entonces, el área de B' nosotros podemos definirla como esto, como lo que sigue, es decir, BC, la distancia entre B y C, por 3 veces P por B, ¿sí? Porque ya habíamos quedado que entre A y P hay 2 veces PB, entonces 2 veces la distancia entre P y B más P y B serían 3 veces PB, entonces me quedaría de esta forma, entre 2. Y bueno, entonces B es igual a 1/2 de BC por la distancia entre P y B. Y B' me queda como 3/2 de BC por PB, ¿sí? Entonces de aquí rápidamente podemos notar que si yo sumo 3 veces el área de B, ¿sí? El área de este triángulo delineado en amarillo, ¿sí? Me da B'. 1/2 más 1/2 más 1/2 me da 3/2. Entonces si yo lo sumo 3 veces la B, esto me daría B', que es toda el área roja, B', acuérdense. Entonces, si yo lo acomodo de esta forma y digo B más 2B es igual a B', que es exactamente lo mismo que sumar B más B más B, ¿sí? Entonces yo de aquí puedo decir que, por ejemplo, esta B sería igual a, en este caso sería este triángulo delineado en amarillo, ¿sí? Y esta 2B que tengo aquí, pues sería el resto del triángulo rojo, ¿sí? De todo el área roja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que A más 1 tendría que ser forzosamente igual a 2B. Ojo, esto no significa que A sea igual a B y que 1 sea igual a B. No, yo estoy diciendo que la suma de estos dos, A más 1, tendría que ser forzosamente igual a 2B, ¿sí? Porque 3 veces B me da el B', que es toda la roja, ¿sí? Ok. Entonces de aquí, de esta 2B igual a más 1, pues yo puedo despejar B y me quedaría como A más 1 sobre 2. Por lo tanto, este triángulo delineado en amarillo, pues su área en términos de A sería A más 1 sobre 2. Ok, entonces ya tenemos el área de 4 de los 5 triángulos de este rectángulo, que están dentro de este rectángulo. Solamente nos faltaría uno. ¿El cual? El del lado izquierdo. Entonces vamos a llamar ahora a este triángulo del lado izquierdo C. Y bueno, si nosotros recordamos, entonces por ejemplo tenemos esta figura que tenemos acá del lado arriba a la derecha, que es un rectángulo como el que tenemos, con un triángulo pintado en color rojo en su interior. Y si nosotros observamos, este triángulo rojo representa la mitad de este rectángulo, ¿sí? La mitad del área de todo el rectángulo blanco. Ok, ¿qué quiere decir? Que la parte roja, su área, tiene que ser exactamente igual a la parte blanca, al área que ocupa la parte blanca. Y, por ejemplo, si yo corro esta punta del triángulo hacia la derecha o hacia la izquierda, pues esta condición al final de cuentas se sigue cumpliendo. El área roja siempre es igual al área blanca y además de que es igual, siempre es la mitad del área del rectángulo, ¿sí? Siempre es la mitad del área del rectángulo. Entonces, nosotros podríamos decir que si, por ejemplo, el área completa del rectángulo blanco es X, entonces el área roja sería X sobre 2 y el área blanca también sería X sobre 2 para cualquiera de estos casos que tenemos aquí del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que pues dice aquí, no? El área roja siempre es la mitad del área del rectángulo e igual al área blanca, ¿sí? Ok, entonces con esto en mente, entonces nosotros podríamos hacer esta
esta igualdad o esta aseveración de que el área del triángulo DCP, ¿sí?, sería entonces igual al área del triángulo AC y D. Ok, entonces con esta igualdad, con esta aseveración, entonces nosotros podremos escribirlo de esta forma: 1 más 9 cuartos de A, que sería el triángulo DCP, ¿sí? 1 por el triángulo amarillo, el 9 cuartos de A es el área del primer triángulo que encontramos en términos de A, y el triángulo ACD, su área sería C, que es esta que andamos buscando, más 9 cuartos de A también. Entonces de esta relación pues inmediatamente notamos o podemos ver que pues C tendría que ser igual a 1, ¿sí? Entonces esta área de este triángulo C es igual a 1 y pues aquí ya lo colocamos. Muy bien, entonces ahora ya tenemos todas las áreas, de los triángulos internos de este rectángulo en términos de A, y de aquí pues ya solamente restaría encontrar quién es A para posteriormente ya poder encontrar el área del rectángulo completo, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer ahora es que el triángulo A, B y C, ABC, el triángulo que va del punto A al punto B al punto C, que es el triángulo de arriba, tendría que ser igual pues al área del triángulo de abajo, que es el triángulo AC y D, ¿sí? Entonces sumando las áreas de los triángulos de arriba, A más 1 más A más 1 sobre 2, tendría que ser igual a 1 más 9 cuartos de A. Pues resolviendo, entonces me queda que 3 medios de A más 3 medios es igual a 1 más 9 cuartos de A. Y 1 medio me queda igual a 3 cuartos de A, por lo tanto A sería igual a 2 tercios, ¿sí? Entonces ya encontramos quién es A, entonces ahora sí sustituimos este valor de A en las áreas de todos los triángulos, ¿sí? Si A es igual a 2 tercios, que es lo que acabamos de encontrar, entonces sea X el área total de este rectángulo blanco, así la voy a definir como X, entonces pues X sería la sumatoria de todas las áreas de los triángulos internos. Entonces me queda de esta forma: 5 medios más 2 tercios, que el 5 medios viene de sumar el 1 más el 1 medio de este triángulo que está más a la derecha. Y este 2 tercios es porque saqué de factor esta A, que era igual a 2 tercios, y ya pues solamente lo multiplicamos por el 9 cuartos del triángulo de abajo, el 1 medio del triángulo de la derecha y el 1 del triángulo de arriba. Y ya pues me queda igual a 5 medios más 2 tercios, que multiplica a 9 cuartos más 6 cuartos, ¿sí? Porque 1 medio más 1 me da 3 medios, que si lo convierto a cuartos me da 6 cuartos, para poder sumarlo con el 9 cuartos, y pues ya me quedan 15 cuartos. 15 cuartos por 2 tercios me da 30 sobre 12, 30 sobre 12 son 5 medios, más los 5 medios que ya tenía, eso me da 10 medios, y por lo tanto el área de este rectángulo tendría que ser igual a 5 unidades cuadradas.